Vamos a las Escrituras, a Salmo capítulo 40, y vamos a entender el señorío de Yeshua en nuestras vidas. Salmo capítulo 40, versículos 7 al 8, dice: entonces dije, he aquí he venido, porque en el principio de los libros está escrito de mí, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Elohim, y tu ley está dentro de mis entrañas. Fíjate qué palabra, la ley, su Torah, o la palabra de Yahweh, sus mandamientos dado a su pueblo para que como todos sus pueblos pudiéramos guardar estos principios y esa palabra. Y esta palabra de Salmo capítulo 40 está hablando muy esencialmente o generalmente habla de nuestro Mesías. Si no lo sabías, toda vez que las letras se encuentran en el Antiguo Testamento escritas en color rojo, habla referente a nuestro Mesías, a Jesús o a Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, y el mismo Yeshua es el que está hablando y diciendo, ¿verdad? Tu ley, tu Torah está dentro de mis entrañas. Eso es lo que está hablando Yeshua. Porque vamos a Lucas capítulo 24. Entendiendo que sus mandamientos son su voluntad. Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 44. Otra vez hablando de Yeshua, dice versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba referente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en el libro de los Salmos. Yeshua está citando nuevamente esta palabra o la Torah, Yeshua siendo la Torah viviente, la misma palabra, la Torah viva. Vamos a Juan capítulo 10. Cuando Yahweh entregó los mandamientos al pueblo de Israel, ¿dónde se los entregó? Él entregó los mandamientos precisamente en el monte Sinaí, en el cual estableció sus principios, sus mandamientos. Éxodo capítulo 20 puedes encontrar los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19 da la ordenanza, ¿verdad?, que el pueblo tenía que prepararse para subir al monte Sinaí y recibir estos mandatos a través de Moisés. Y el pueblo recibe por parte de Moisés, a través de Yahweh, estos mandamientos, que son conocidos, sus mandamientos en el hebreo, era conocido como su contrato matrimonial. La palabra ketubá, di conmigo ketubá, la palabra ketubá es contrato matrimonial. Dentro de esa ketubá se especifican los deberes, o son asignados los deberes tanto del novio como de la novia. ¿Cuántos entendemos? Cuando un matrimonio se compromete, o cuando el novio da un anillo a la novia, el novio se está comprometiendo con ella, en la cual él le deja saber que está extendiendo un contrato, o mejor dicho, un compromiso que está adquiriendo con ella, en el cual se está especificando que está precisamente en el que él se guardará para ella y ella se guardará para él. ¿Cuántos entendemos eso? Aunque no están casados, se extiende un contrato. De la misma manera, cuando el Padre Yahweh da los mandamientos al pueblo de Israel, él extendió su contrato matrimonial en el que él especificaba los deberes tanto de él como los deberes que tenían que ser de la novia. ¿Cuáles eran los deberes de la novia? Guardarse delante del Padre sin mancha y sin arruga. La misma escritura dice que él vendrá por una asamblea, o por una asamblea sin mancha y sin arruga. ¿Quién es la asamblea? En ese contrato matrimonial, él contrajo, para que haya un contrato matrimonial, tiene que estar el novio y la novia. ¿Quién es el novio? El novio viene a ser Yeshua. Pero la novia, ¿quién viene a ser la novia? Aunque es género, tanto hombre y mujer, la novia venimos a ser todos y cada uno de nosotros representante de la asamblea o de la iglesia del Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres la novia del Mesías. O nosotros somos la novia del Mesías. Y hay un contrato que fue extendido de guardarnos sin mancha y sin arruga, que sean nuestros caminos irreprensibles delante de él. ¿Cuántos entendemos? Principalmente, tú y yo venimos ahora a ser la novia del pueblo de Israel, o de Yahweh, pues venimos a ser la novia de Israel. Y él es la gloria y es el esplendor, dice la escritura, que llenaba todo y en todo. Yeshua vino y murió
hace más de 2000 años, vino y murió sobre un madero. ¿Para qué o cuál fue el propósito del que el Mesías tuvo que venir y morir sobre un madero? El propósito principal en el cual Yeshua tuvo que venir y morir por cada uno de nosotros era principalmente para unificar las 12 tribus perdidas, las 12 tribus de Israel. Por eso vino a encontrar lo que se había perdido. Todos nosotros o todo el pueblo estaba perdido. Y Yeshua, ¿qué dice la escritura en Juan capítulo 10? Vamos a Juan capítulo 10. Versículo 16 dice: tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. ¿De quién está hablando? Eso está hablando de los pueblos gentiles. De la misma palabra que dice en Efesios capítulo 2, que Él vino a pagar, o que Él vino a ser el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, en el cual Él vino a derribar la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. Dice la palabra, versículo 16, dice: tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil, a ellas también debo traerlas a mí. Escucharán mi voz, dice, entonces todos los rebaños serán uno, y uno será su pastor de ellos. ¿Dónde lo encuentras? Proféticamente establecido en Ezequiel capítulo 37. ¿Qué es lo que Yeshua vino a hacer a través de la muerte en ese madero? Él vino a unir o a unificar todo lo que se había perdido. Él vino a hacernos uno con todo su pueblo Israel. ¿Cuántos entendemos? Vino a hacernos uno juntamente con todo su pueblo. Y Yeshua está hablando principalmente y está diciendo que habría una unificación, un recogimiento para recoger lo que se había perdido. Se perdieron, se paganizaron 10 tribus, en lo cual tú lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Se perdieron esas 10 tribus durante un tiempo. La palabra nos enseña que simplemente unos de ellos regresaron, mas otros de ellos nunca regresaron, las 10 tribus de Israel, que hasta se cree que hasta el día de hoy siguen en un exilio porque no han retornado al pueblo o a la tierra de Israel. Vamos a Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice: ahora pues, así dice Yahweh tu Criador, oh Jacob. Cuando la escritura habla de Jacob, ¿a quién se refiere? Jacob se refiere a todo Israel. Cuando tú miras en las escrituras, en el Antiguo Testamento, que habla acerca de Jacob, habla principalmente de todo Israel. Cuando hablo de todo Israel, estoy hablando o estamos refiriéndonos principalmente a las 12 tribus. Después del trato de Yahweh, cuando recuerdas en Génesis, cuando Yahweh apareció en el camino a Jacob, y dice la escritura, dice que rayaba el alba y Jacob seguía luchando con Yahweh, y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Hasta ese tiempo, después de ese trato con Yahweh, cuando le golpeó en el muslo, ¿qué pasó? Su nombre de Jacob fue cambiado de Jacob a Israel. Y cuando habla de Jacob, habla generalmente de todo su pueblo de Israel. ¿Quién fue el que formó a Israel? Di conmigo: Yahweh. ¿A quién se refiere? A las 12 tribus. Dice la escritura que contendió con Yahweh y fue vencido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: nunca le vamos a ganar a él. Por más que tú y yo luchemos, y déjame hacer un paréntesis, porque eso fue lo que hizo Jacob. Jacob luchó y prevaleció en contra del ángel que se le apareció en el camino. Y dice que no lo dejó hasta que no rayaba el alba, hasta que el ángel lo golpeó en un muslo. Estuvo luchando. La palabra Israel significa el que contiende. Israel significa uno que contiende y que lucha. Cuando tú y yo somos Israel, somos un pueblo que lucha, que contiende y nunca se da por vencido. ¿Cuántos somos Israel? Nunca nos vamos a dar por vencidos. Por más difícil que estén las circunstancias o las adversidades en este mundo, nunca nos daremos por vencidos en esta vida y en esta tierra, porque somos Israel, uno que lucha, que contiende y nunca será vencido. ¿Cuántos entendemos? Eso es lo que significa Israel. Pero es necesario entender que nunca le vamos a ganar a Yahweh.
por más que tú y yo luchemos, por más que tú y yo peleemos, nunca le vamos a ganar. Porque hay muchos de nosotros que a veces se resisten al trato y no dejan que Yahweh trate con ellos. Y así mucha gente en este mundo. Que Yahweh quiere tener un trato con ellos, y cuando Yahweh empieza a obrar y cuando Yahweh empieza a tratar en la vida, por más que a veces somos tan duros, no nos dejamos. Y no importa cuántas veces nos resistamos al trato, o por más veces que queremos hacernos hacia un lado, nunca le vamos a ganar. Tarde o temprano, Él tendrá la victoria en todo. Siempre. Y los únicos que vamos a tener la lucha y la dificultad, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Qué es lo que pasó con la vida de Jacob? ¿Tú crees que cuando la gente no lo miraba a Jacob, dice que lo tocó sobre el muslo, dislocó su cadera? ¿Te imaginas a Jacob caminando entre las gentes o entre las personas y le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Peleé con Elohim y Él me venció. Nunca, amados, vamos a ganar. Por más tercos, por más duros que seamos, tarde o temprano vamos a terminar rendidos delante de Él, hasta que en nuestras vidas y en nuestros corazones no venga un quebrantamiento delante del Padre. Y eso es lo que significa Israel. Vamos a continuar. Dice, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te llamé por mi nombre. Porque mío eres tú. Si pasas por el mar, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Y si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, tu Elohim, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por cuanto eres de gran estima a mis ojos, yo te he honrado y te he amado. He dado hombres a cambio de ti y naciones por tu alma. Fíjate cuán grande es el amor del Padre por nosotros. Y esto habla de Israel, habla de nosotros. Fíjate lo que dice, por cuanto eres de gran estima. Di conmigo, soy de gran estima delante de los ojos de Yahweh. Somos algo valioso delante de sus ojos. Dice, por cuanto eres de gran estima, he dado hombres a cambio de ti y a naciones por tu alma. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia, y desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. A cualquiera, fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, a cualquiera que invoque mi nombre, para mi gloria lo he creado y lo formé, ciertamente yo lo hice. Pero dice la Escritura, dice, a todos, algo otras traducciones dice, a todos los que son llamados por mi nombre. Dice la Escritura, Él nos va a escoger desde un extremo hasta otro extremo, desde un lugar hasta otro. Y dice que todos ellos serían llamados por su nombre. ¿Por qué llamados por su nombre? Porque la palabra Israel significa o lleva al final la letra El. Cuando habla de Él, habla referente a nuestro Mesías, a nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú miras en las Escrituras, Él habla referentemente, le estoy hablando cuando aparecen letras mayúsculas. Pero la misma palabra Israel lleva al final la letra El, o lleva la palabra Él. Dice, a todos los que son llamados por mi nombre. ¿Quiénes son llamados por su nombre? ¿Cuántos de aquí somos Israel? Si somos Israel, somos llamados ¿por quién? Por su nombre. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos? Y somos de gran estima delante de los ojos de nuestro Padre. Somos considerados como piedras preciosas, somos considerados como especial tesoro. Y el tener el nombre es muy importante. La palabra nos habla que en el recogimiento, que habría un recogimiento en el final de los tiempos.
y está destinado a los que traerían precisamente el nombre de Yeshua. La palabra dice los que serían los que traerían el nombre. El nombre es muy importante. También trae implicaciones. El recogimiento final, la palabra nos muestra o nos habla de un recogimiento final de los 1000 años, que vendría al final del milenio, donde principalmente reinará precisamente Yeshua después de los 1000 años. Vendrá Yahweh, donde fueron y cada uno, donde dice la escritura que cada uno de nosotros seríamos juzgados de acuerdo a nuestras obras, y pese a ese recogimiento del que habla, seríamos llamados por su nombre. Y la palabra nos enseña, o está establecido principalmente en el trono. La palabra nos enseña, vamos a brincar un poquito más. Vamos a Génesis, capítulo 2. Él tiene un propósito con todo lo que Él hace. Di conmigo, Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. Los que hemos sido sumergidos en su nombre, en Yeshua, hay un propósito. Él pone mucho énfasis en el nombre. Hay muchas partes en las que habla acerca de su nombre, mi nombre, acerca de su nombre, y su nombre es tal, su nombre es Yahweh. Sería bueno arreglar o comenzar por las cosas que Él tiene. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a ver y entender por qué Él hace las cosas. Vemos principalmente a Yeshua en el libro de Génesis, pero también vemos principalmente, o dentro de las escrituras, en el libro de Apocalipsis, hablando del reinado de Yeshua. Y vamos a ver unas diferencias o las razones por qué Él hace las cosas. En el principio, ¿qué es una de las cosas que Yahweh hizo en el principio? En Génesis capítulo 1 dice que empezó a formar todas las cosas. En el principio Yahweh ordenó, o en el principio de las cosas Yahweh ordenó el casamiento. Donde tú miras que formó a Adán y a Eva, de donde dice la escritura que Él tomó del costado de Adán, de un lado del costado de Adán, dice, tomó una costilla para formar a Eva. ¿Qué es lo que sucedió en el principio de las cosas? Él formó o Él estableció el primer matrimonio o el primer casamiento. ¿Cuántos entendemos eso? En el principio de la creación, Él tuvo el primer casamiento. El casamiento o el matrimonio es la institución ordenada por Yahweh, o la que está instituida por Yahweh, que únicamente Yahweh ha prometido bendecir en medio de todo ello. ¿Cuántos entendemos eso? Es la única entidad que Yahweh ha prometido bendecir. Por eso dice la escritura que Yahweh miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate qué interesante. El casarse, voltea con la persona que está a tu lado y dile, el casarse es bueno. No es malo. Hay gente que podrá decir, bueno, pues mejor vivimos una relación así. No hay por qué huirle a una relación de matrimonio. El matrimonio es bueno. Es algo que Yahweh instituyó y que Yahweh estableció dentro de toda la humanidad. Por eso Él estableció el primer casamiento en la creación entre Adán y Eva. Porque miró que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Aún la misma palabra dice que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Di conmigo, 2 son mejor que 1. El matrimonio es bueno. Yahweh lo instituyó. Él tuvo el primer casamiento entre Adán y Eva para hacer un cuadro profético. ¿Por qué estableció el primer casamiento en el Edén o en el libro de Génesis? Para traernos un cuadro profético de Yeshua principalmente, adquiriendo a su novia. Hubo un matrimonio. Vamos a ir por partes y yo creo que se me va a alcanzar el tiempo. Dentro de Génesis, en el libro de Génesis, Él estableció el primer matrimonio. Ese matrimonio fue establecido entre ¿quién? Entre Adán y ¿quién? Y Eva. Y ese casamiento o ese matrimonio entre Adán y Eva nos traería a nosotros un cuadro profético de Yeshua y ¿quién? Y la novia.
donde el Mesías es el novio y nosotros somos la novia. ¿Cuántos entendemos eso? Eso nos habla de un cuadro profético, de un derramamiento que habría a través de un sangre de ese madero. El casamiento de Adán y Eva es un cuadro profético del matrimonio de Yeshua con su asamblea, donde el principio y el deseo de Yahweh es crear al hombre y darle principalmente un libre albedrío, que eligiera tener amistad, comunión con Yahweh. Por eso lo creó, quería tener una comunión con Él y a la vez tener una comunión o relación con una persona para que lo adorara con todo su corazón. Él quería tener principalmente una comunión y nos creó para tener una comunión. Cuando Él estableció el primer casamiento entre Adán y Eva, Él les dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío era porque Él deseaba tener una comunión con ellos. ¿Para qué Yahweh nos formó y para qué Yahweh nos creó? Tú y yo tenemos un libre albedrío. Ese libre albedrío que tú y yo tenemos es conocido como una decisión y voluntad propia. Amén. Donde el deseo del Padre de ese libre albedrío con cada uno de nosotros es que tú y yo le alabemos, le adoremos, le exaltemos, le sirvamos, le exaltemos por sobre todas las cosas, donde más que nada tú y yo como personas, como seres vivientes con un libre albedrío, podamos tener la libre decisión de poderle seguir, de buscar a Él por sobre todas las cosas porque le amamos. Y ese es el deseo de nuestros corazones, de querer tener una intimidad y una relación con Él. ¿Cuántos entendemos eso? Muchos diríamos, bueno, ¿por qué simplemente Yahweh no nos creó para que le alabáramos? Yahweh nos creó para alabarle, pero Él nos dio una voluntad, nos dio razonamiento, y cada quien o cada uno de nosotros elige lo que cada uno quiere. Gente que busca alabarle y exaltarle, gente que es completamente lo opuesto, que decide no buscarle ni no adorarle. Y ese es el principio en el que Yahweh deseaba tener una comunión. Yahweh quería tener una comunión con su pueblo. El cuadro de Adán y Eva iba a proveer cuando Yahweh, en su corazón con su Hijo, el Redentor de su pueblo, Él prometió que viviría por toda la eternidad. Vamos a Génesis capítulo 2. Ese es el propósito del Padre. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Qué dice la Escritura? Dice: entonces dijo Yahweh Elohim, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda idónea semejante a él. Por eso el matrimonio es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Dice: entonces Yahweh Elohim formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y los condujo hasta Adán para que viera cómo lo llamaría. ¿Cómo los llamaría? Y cómo Adán llamó a cada criatura viviente. Dice, así fue su nombre. Puso su nombre. Dice, puso Adán nombres a toda clase de ganado, a toda ave del cielo y a toda bestia que hay en la tierra, pero no se encontró ayuda semejante a él. Fíjate qué gran tarea tuvo Adán, Yahweh lo creó a Adán con un propósito. De que Adán gobernara, sojuzgara. En otras palabras, Adán sería como un rey por sobre toda la tierra. Yahweh lo proveyó todo. ¿Qué es el cuadro profético? Yahweh formó a Adán para que Adán gobernara sobre la tierra. Y Yeshua vino para reinar por toda la eternidad. ¿Cuántos entendemos un cuadro profético de ello? Nos habla de la semejanza de Adán. Lo puso con un propósito. Vamos más adelante. Versículo 23. Dice, y puso a toda ave semejante a él. Dice, no se encontró ayuda semejante a él. Y Yahweh Elohim hizo que un sueño profundo, dice, cayera sobre Adán y se durmió. Luego tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y formó Yahweh Elohim una mujer de la costilla que había tomado de Adán, y la trajo ante Adán. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Entonces dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto fue tomada del varón, esta será llamada mujer. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Y esto habla para los papás. A veces es bueno dejar volar a los hijos. No podemos aferrarnos a los hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Hay que dejar que los hijos vivan. Amén. Y cuando digo dejar que los hijos vivan, no te estoy diciendo que ya ni le hables a tu hijo ni nada, no. Estoy diciendo que es necesario que el hijo viva su propia vida, tome sus propias decisiones. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando dos personas, hombre y mujer, se unen y se juntan y se casan y viven en un matrimonio, quien viene a ser tu familia es tu mujer. Mujer, quien viene a ser tu familia es tu esposo. Esa es tu familia principal. Tu mamá, tu papá, tus tíos, los demás vienen a ser tu familia, pero tu principal familia viene a ser tu esposo o viceversa, tu esposa y hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Muy importante poder entender los principios. Dice, versículo siguiente. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su esposa, fíjate, primer matrimonio, y no sentían vergüenza. El matrimonio es un acontecimiento ordenado o sancionado y vencido por Yahweh. Es una relación de matrimonio amorosa, de compromiso, de comprometerse entre hombre y mujer. Ese es el punto central de la voluntad de Yahweh. Para toda la raza humana, el deseo intenso de Yahweh, o el deseo en el corazón de Yahweh, era que el hombre tuviera una compañera. Él dio, principalmente a Adán, Yahweh le dio el deseo, o lo tomó de una costilla de Adán, y de esa costilla formó a Eva, su ayuda idónea. De hecho, el deseo era tanto el deseo del Padre de proveerle una ayuda a Adán, que el mismo Yahweh se la presentó a Adán. Y lo puedes mirar. Dice, entonces dijo Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de tu carne, y fue tomada de ti y será llamada mujer. Tanto era el deseo del Padre que el hombre no estuviera solo, que el mismo Yahweh se la presentó a Adán. ¿Cuántos entendemos eso? Por donde quiera que tú y yo veamos, vemos que el mismo Yahweh la acompañó y se la presentó a Adán. Y aquí dice, esta será compañera, y lo acababa de formar. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a brincar un poquito. Aún lo que Yahweh hizo del tomar del costado de Adán, ¿qué dice la escritura? Dice que tomó del costado de Adán y formó a Eva y se la presentó y le dijo, este es ahora hueso de ¿quién? De tus huesos, carne de tu carne. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 30. Todo es un cuadro profético de Adán y de Yeshua. Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice, porque somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién somos? ¿De quién somos parte? Dice que Adán, Eva salió de los huesos o del costado de Adán, y era carne de su carne, hueso de su hueso. Eran uno solo. Y dice la escritura, Efesios capítulo 5, todo es un cuadro profético, vuelvo a repetir, entre Adán y Eva, y Yeshua y la novia, que somos nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mira lo que cita más adelante.
Está citando de Génesis, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, pero yo me estoy refiriendo al Mesías. ¿Y a quién? Y a la iglesia, a la asamblea. ¿De quién somos carne con carne? Adán es un tipo de Yeshua y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Somos parte del cuerpo del Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Somos parte del cuerpo del Mesías. Efesios 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, tal como el Mesías es la cabeza de la asamblea y el salvador del cuerpo. ¿Qué palabra? Yeshua, ¿quién es la cabeza de todo el cuerpo? Yeshua. La iglesia, todos y cada uno de nosotros. Y dice, porque el Mesías es el cuerpo de la asamblea. Dice, y el hombre y el marido es la cabeza de la esposa. ¿Quién es la cabeza del hogar? El marido. ¿Y quién se debe de sujetar? La esposa al marido. Y uno podrá decir, ya ves mi mujer, y golpea si tú quieres. Pero ¿quién es el cuerpo? Dice, por tanto, dice, mujeres, honrar y respetar a vuestros maridos. Pero dice también la escritura, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a su asamblea, que se entregó a sí mismo por ella. Mi pregunta ahora es, marido, ¿te estás entregando a ella así como el Mesías se entregó a la iglesia? Porque eso es ser la cabeza del cuerpo. Dice que se entregó a sí mismo por ella y la amó. Y la escritura dice, grande es este misterio. ¿Cuántos entendemos eso? Todo lleva un orden. El hombre, no me quiero desviar del tema, pero todo va en un grado de sujeción. Todo. Dice la escritura que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Yeshua está sujeto al Padre. El hombre está sujeto a Yeshua y la mujer está sujeta al hombre. Todo lleva un orden. Y no podemos romper ese orden que lleva o que está escrito en la palabra. Dice la misma escritura que Él es la imagen del Elohim invisible. Él es la cabeza del hombre. Somos la imagen y la semejanza de Yeshua. Tú y yo somos la imagen. Yeshua es el reflejo del Padre. Yeshua dijo, porque yo y mi Padre somos uno. Es el reflejo. El varón es el reflejo de Yeshua. Y la mujer es el reflejo del hombre. Para que la mujer esté bien, el hombre, el sacerdote, debe de estar bien. Si el sacerdote, el hombre, el cabeza del hogar, no está bien, la mujer no estará bien. ¿Cuántos entendemos? Y esto habla muchas veces en las áreas. ¿No? Vamos a seguir. Esta es parte de otra cosa, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante, antes de desviarnos. Vamos a versículo 27, Dice, maridos, amen a sus esposas, así como el Mesías amó a su asamblea y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para presentarse a sí mismo a una asamblea gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosas semejantes a esta, sino que sea santa y sin mancha. De igual modo deben maridos amar a sus esposas como a sí mismos, como a sus... ¿Qué dice? De igual modo deben los maridos amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. ¿Cuántos de nosotros se aman? ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. ¿Y cómo debemos amar a la esposa? Así como nosotros amamos a nuestro propio cuerpo.
¿A quién le gusta andar bien, estar bien? O sea, todos, pastor. Bueno, así debes de cuidar a ella. Amén, ¿verdad? Qué interesante. Todo lleva un orden. Vamos a continuar. Vamos a Romanos capítulo 5. Entendemos entonces que Adán es la figura de Yeshua. Romanos capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice la escritura? Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, y el pecado, estoy en versículo 6. Dice, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron de la manera en que transgredió la ley de Adán, que era figura de aquel que habría de venir. ¿Quién era aquel que habría de venir? Esto está hablando de la Torah. Principalmente es la figura de Yeshua. Y Yeshua fue hecho a la condición de Adán. ¿Cuántos entendemos eso? Dice que la muerte entró, vuelvo a repetir, dice, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, de manera que transgredió la ley de Adán, de que era figura de aquel que habría de venir. ¿Quién es aquel o de quién está hablando que habría de venir? El Mesías, Yeshua. Entonces podemos entender que Yeshua fue hecho a la condición de Adán. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 8, dice, y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de madero o de cruz. ¿De quién está hablando? Aquí podemos ver la unión de Adán y de Yeshua, o viceversa. Adán, en la semejanza de Yeshua, parte tenía autoridad. Si tú miras, Adán tenía autoridad, ¿dónde? Sobre el jardín del Edén. ¿Cuál fue la autoridad que le fue entregada a Adán? Dice que Adán puso nombre a todos los animales y a todas las bestias y a todas las aves que se encontraban en aquel lugar. Dice, mas sin embargo no se encontró una ayuda idónea para Adán. ¿En qué semejanza estaba Adán? Adán tenía dominio por sobre todas las cosas, era como rey. Se le dio la autoridad por sobre todo, para que gobernara, para que juzgara, para que estuviera en control sobre todas las cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Eso fue Adán. Y esto es lo que nos habla. Y Adán y Yeshua nos habla que tenía, ¿quién tiene autoridad por sobre todas las cosas? Yeshua. Es una semejanza o un paralelismo de uno y de otro, porque es un cuadro profético. Adán es un cuadro profético de Yeshua, el que habría de venir, lo que acabamos de leer. Génesis capítulo 2, versículo 19, vamos a retornar. Adán fue creado para gobernar como rey. Y aquí lo vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice, entonces Yahweh formó de la tierra toda bestia del campo y ave del cielo y condujo hasta Adán para que viera cómo los llamaría. Dice, para que viera cómo los llamaría y cómo Adán llamó a cada criatura viviente y dice, así fue su nombre. Puso a Adán nombres por sobre toda clase de ganado, toda ave del cielo, toda bestia que hay en la tierra. Dice, pero no se encontró ayuda semejante. ¿A quién? A él. Adán fue creado para gobernar como rey por sobre toda la tierra. Adán puso nombre a todo o a toda ave, dando a entender su autoridad o su dominio por sobre todas las cosas. Y esto es profético de la imagen de Yeshua. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de madero. Por lo cual, dice la escritura, Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, no igual. No le dio un nombre igual que todos, le dio un nombre excelente, más que todos los nombres. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuál es su nombre? Si yo hablase de Jesús, no está haciendo alguna diferencia esta escritura, porque dice la escritura que Elohim le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre más excelente que todos los nombres, no igual a los otros. Si hablamos de Jesús, Jesús
Fácil, conozco 4. Mas dice la Escritura que le dio un nombre más excelente que todos los nombres. Yeshua, simplemente hay uno. El nombre de nuestro Mesías, en el cual lleva sobre su nombre el nombre de nuestro Creador, el nombre de Yahweh y el nombre de su Hijo Yeshua, la salvación de nuestro Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, para que toda rodilla se doble en el nombre de Yeshua, tanto los que están en los cielos y en la tierra como los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón, para gloria de Elohim. ¿Qué dice la Escritura? Para gloria de Elohim Padre. Vamos a continuar más adelante. Yo creo que voy a llegar hasta aquí. Sí, porque voy a entrar en algo que quiero compartir contigo hasta esta parte y no me va a alcanzar el tiempo. Cuando tú y yo vemos y vamos a entender o vamos a estar entendiendo lo que es el significado de lo que es Yeshua y el sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Sabes que tú y yo tenemos un lugar tan especial delante de Yahweh, que el lugar que Él nos ha dado es para que tú y yo le alabemos y para que tú y yo le exaltemos por sobre todas las cosas. Eso es el lugar y la autoridad que el Padre nos ha dado para que tú y yo le alabemos y le exaltemos por sobre todas las cosas. Cuando la palabra nos habla acerca de Adán, pero también en una forma profética de Yeshua, tú y yo podemos entender que el lugar que tú y yo tenemos delante del Padre. ¿Sabes por qué Satanás nos odia tanto? ¿Sabes por qué Satanás tiene tanto odio sobre tu vida y sobre nuestras vidas? Porque el lugar que a él le correspondía es el lugar que tú y yo tomamos delante del Padre. Porque precisamente Satanás era, dice la Escritura, en el libro de Isaías dice, ¿cómo has caído, lucero de la mañana? Y cuando la palabra habla, dice que Satanás era una imagen de Dios, no de Dios, de un querubín o de un ángel, el cual estaba a cargo para la alabanza precisamente de Elohim, de Yahweh. Pero el querer exaltar y poner en una imagen de Elohim, vino a ser la iniquidad de Satanás para que Satanás cayera y fuera echado sobre el cielo y fuera enterrado, echado sobre el fondo del abismo. Cuando tú y yo entendemos el propósito, que aquello que le correspondía a Satanás, que era dar la alabanza al Padre, por eso tú y yo fuimos creados en esta tierra, para que a través de nuestra alabanza tú y yo pudiéramos tener una intimidad y una comunión delante de nuestro Padre. ¿Por qué crees que Él te odia tanto y por qué nos odia tanto? Porque el lugar que Él le correspondía para dar la alabanza y la adoración es el lugar que tú y yo ocupamos para dar la alabanza y la adoración a nuestro Padre. Por eso es que siempre el querer o el sentir de Satanás es de querer destruir y aplastar tu vida o nuestras vidas. Porque el lugar que le pertenecía es el lugar que tú y yo ocupamos ahora. Y tú dices, pastor, ¿y cómo es eso? Está en la Escritura. No son cuentos, no es nada. Cuando tú y yo vemos a través de la palabra, era un lugar que le correspondía, más que tú y yo ahora venimos a ocupar. Y en el que tú y yo tenemos un libre albedrío, para que tú y yo demos alabanza y adoración a nuestro Padre. Para que con ese libre albedrío cada uno decide la voluntad de su propio corazón, de tener o de buscar o tener una relación con el Padre o no tenerla. Pero si es el deseo de nuestros corazones, es de tener una intimidad delante de Él, en el que aquello que le pertenecía a Él es lo que el Padre ahora nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y está muy tremendo lo que voy a hablar la próxima semana. Poquito, porque voy a estar hablando de Hanukkah. Pero vamos a estar hablando rápido. Te lo voy a resumir todo lo que traía aquí la próxima semana. Así rápido con las Escrituras y poder entender el lugar que el Padre privilegiado que el Padre nos ha dado. ¿Cuántos sentimos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos privilegiados por el Padre.
nos ha dado un lugar especial delante de Él. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. En esta tarde, Padre, te pedimos que seas tú, Padre, bendiciendo, Padre. Yo te pido que seas tú bendiciendo, Padre, la vida de tu pueblo en esta hora y en este lugar. Que seas, Padre, revelándote, Padre, a cada vida y a cada corazón. Que podamos, Padre, entender el lugar, Padre, que tú nos has dado delante de ti. Que podamos, Padre, entender que somos pueblo tuyo y especial tesoro. Padre, que somos como la niña de tus ojos, Padre, delante de ti. Que sea el propósito, Padre, y el deseo, Padre, de tu corazón revelado, Padre, a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Padre, en nuestras decisiones, Padre, pueda decidir, Padre, alabarte y exaltarte a ti por sobre todas las cosas. Porque ese es el deseo tuyo. Fuimos creados, Padre, para dar alabanzas a tu nombre. Que el deseo, Padre, y el propósito de nuestras vidas sea el de querer alabarte, el de bendecirte, el de exaltarte, el de tener una relación y una comunión contigo todos los días. Que ese lugar, Padre, privilegiado que tú nos has dado, Padre, no lo perdamos. Que podamos, Padre, dar alabanzas a tu nombre, Padre, en todo tiempo. Aún en las mañanas, Padre, y en las noches cuando nos acostemos. Que en nuestros labios, Padre, está el dar gracias, Padre, y alabanzas a tu nombre. De engrandecer, Padre, tu nombre y de exaltarte por sobre todas las cosas. Reconociendo, Padre, tu grandeza y tu poderío por sobre todas las cosas. Sabiendo que de ti, Padre, proviene toda buena dádiva, todo don perfecto. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Bendice, Padre, la vida de tu pueblo en esta hora. Yevarejeja Yahweh beishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasen leja. Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.